buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, 11ª temporada ya en el aire. Bueno, en realidad el programa de hoy es un poco distinto a los habituales, porque Javier ha estado de congreso. Javier ha estado en el Congreso de la Federación Argentina de Cardiología en Mendoza, un congreso que se ha llenado de novedades. Muchas, por supuesto, son paramédicos, pero hay otras tantas que es útil transmitir a la gente como ustedes, a los pacientes, para que estén informados. Así que luego de un breve corte, Javier nos va a clarificar las nuevas ideas en las distintas enfermedades que habitualmente discutimos. Bueno, tal cual lo dijo Fernando, tuve la oportunidad el fin de semana que pasó de estar en el Congreso de la FAC, que se realizó en Mendoza, como dijo Fernando. Y realmente hay muchos avances en todo lo que es hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca. Nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer estudios de insuficiencia cardíaca y bueno, ya están publicados y siguen haciendo subestudios de aquellos que nosotros hicimos, de cosas que nosotros habíamos visto en el estudio, que no era el objetivo principal del estudio, porque cada estudio de investigación tiene alguna premisa o alguna directiva directamente apuntando a determinada situación, si el medicamento la da o no la da. En general, como estos medicamentos, estos fármacos, ya tienen un estudio previo, saben que van a tener una cierta respuesta, pero tienen que confirmarla, por supuesto, en una cantidad de pacientes muy importantes. ¿Por qué digo esto? Porque no es solamente que el doctor Colombo y el doctor Ejido por ahí hicieron un estudio, se está haciendo simultáneamente ese mismo estudio en todo el país, en todos los países, es decir, y en todas las etnias también, porque no es lo mismo alguien de Japón, de China, o alguien de color negro o de color blanco. Bueno, ese es el ejemplo más clásico. Los dos hace casi 40 años que hacemos cardiología y desde chiquitos, cuando empezamos a hacer hipertensión arterial, te decían que un paciente de raza negra tiene una manera puntual de tratar la hipertensión porque de otra manera no funciona. Cuando Javier habla de objetivos en todos estos estudios en general, piensen que un estudio en cardiología, primero que nada, apunta a mortalidad. Bueno, la droga X, ¿baja o no la mortalidad? Estemos hablando de insuficiencia cardíaca, estemos hablando de problemas coronarios, hasta de hipertensión arterial. Perfecto. ¿Puede haber un objetivo más? Sí. A ver, el paciente con esta enfermedad se interna seguido. ¿Esta medicación puede hacer que el paciente se interne más espaciadamente? ¿Puede mejorarle la calidad de vida? Esa es... Se interna menos, no se interna. Claro, esa es en general la segunda gran premisa. Son, digamos, objetivos secundarios del estudio que surgen del desarrollo del estudio y lo que uno está observando y se está observando en todo el planeta en forma simultánea. Entonces, cuando estos estudios son aprobados definitivamente y ya se empiezan a comercializar los fármacos que se estudiaron, ahí es donde nosotros podemos sacar a relucir infinidad de cosas y ojo, no se termina con el estudio nada más. Después hay otro periodo de tiempo que se encargan los profesionales actuantes que se llama farmacovigilancia. Es decir, nosotros, a pesar de que el estudio por ahí tuvo años de diseño, años de investigación, pueden surgir algún efecto adverso que durante el estudio no apareció y a posteriori en la práctica diaria o en la combinación con distintos fármacos cuando nosotros los utilizamos pueden surgir y nosotros tenemos la obligación como investigador y como médico, independientemente de que seas investigador o no, de comunicarlo al laboratorio o a la entidad primaria nuestra, que es el ADMAT, que es el que controla las drogas en la Argentina, ¿no? De hecho, el ejemplo más reciente, un fármaco usado durante décadas para tratar los problemas digestivos, la ranitidina, no vamos a dar marcas, pero décadas después se sacó al mercado por la posibilidad de generar problemas tumorales. Entonces, si uno diría, pero esto se investigó ¿hace cuánto? Y bueno, se investigó después de años. Hace más de 20 años. Hace más de 20, sí. Cómodamente, hace más de 20 años. Después vinieron los omeprazoles, los lanzoprazoles, es decir, una gran variedad de prazoles que surgieron y estaban en paralelo
con la ranitidina. Correcto. Estaban en paralelo con la ranitidina, hasta que se descubrió los efectos adversos de la ranitidina. Eso es farmacovigilancia. Eso ocurrió después que el estudio o el fármaco ya tenía la aprobación de la FDA de los Estados Unidos, de la agencia japonesa, la europea y demás. Surgió esto y tuvieron que retirarlo del mercado. Así que bueno, un poco queríamos transmitirle eso. Se hizo mucho hincapié en todo lo que es hipertensión arterial, por supuesto, y en insuficiencia cardíaca, y en unas drogas que son relativamente recientes, algunas ya tienen su patente vencida, así que estamos hablando de más de 10 años en el mercado, que son las glifosinas, digamos, en general. Bueno, pero va a cuento de lo que terminás de decir, sí. Porque vos terminás de decir, después de años, está bien que esto en el curso de estudios, las glifosinas eran unas drogas originariamente diseñadas para tratar diabetes. Ustedes dirán, ¿cómo llegamos a insuficiencia cardíaca partiendo de la diabetes? Bueno, son 10, 15 años de estudios. ¿Cómo llegamos a la hipertensión arterial también? Porque hoy en este congreso también se habló del uso en hipertensión arterial. O sea, no solo la insuficiencia cardíaca, que fue, digamos, la base principal de los estudios multicéntricos, que era ver cómo le iba a los pacientes con insuficiencia cardíaca, si se internaban, si no se internaban, qué respuesta tenían, si mejoraban su calidad de vida, si mejoraban su fracción de eyección, o sea, la capacidad contráctil del corazón, etcétera, etcétera. Y bueno, y también vieron ahí como efectos de la droga que no se buscaron, como dijo Fernando, se trataban fundamentalmente de mejorar el tema de la diabetes. Aparecieron otros beneficios que están otorgando y que ponen a estas drogas como la vedette hoy día de la farmacología. Por lo tanto, estábamos hablando previo a salir al aire para charlar con ustedes, que justamente Fernando, a raíz de las investigaciones que hicimos, vamos a hablar de este grupo de drogas, las glifosinas, que seguramente algunos de ustedes las están tomando y seguramente las están padeciendo en el sentido económico, porque baratas no son, pero o sea, son drogas para otros tipos de país, no es para la Argentina, pero de todas maneras hay que hacer el esfuerzo, porque realmente lo que uno vio, lo que se mostraron, lo que mostraron todos los expositores en el Congreso, realmente a uno lo deja con la boca abierta, las posibilidades que tenemos hoy día, y de mejorarle fundamentalmente, de poder mejorarle la calidad de vida a la gente, ¿no? Piensen que estamos hablando de alguna manera de un jugador de toda la cancha, si uno tuviera que hablar en jerga futbolera. Estamos hablando de una droga que originalmente fue diseñada para tratar diabetes. Que alguien, en el curso de aquellos primeros estudios, notó que aquellos pacientes que tenían corazones dilatados mejoraban sospechosamente. El estudio no estaba diseñado para eso. Por lo tanto, uno puede pensar, puede ser un error, dejémonos de embromar. Se hicieron estudios después, de los que hablaremos en las próximas emisiones, pero empezamos en diabetes, descubrimos en el curso de esos estudios que funcionaba en la insuficiencia cardíaca y ahora en la hipertensión arterial. Muchos de ustedes tal vez padezcan las tres cosas. Las tres cosas, no sería extraño porque es hipertenso, diabético, alguna vez un problema coronario, se infartó, corazón dilatado, y de golpe digo jugador de toda la cancha porque nos encontramos con un fármaco que le pega a las tres. Habrá que ver después, en función de los costos, justamente lo que viene ahora por investigar es, ¿puedo reemplazar tal o cual y esta asumir el rol? Bueno, esa es otra historia, que tendrá que ser a su vez individualizada para cada paciente. Pero es importante de golpe, no pasa con frecuencia, que uno encuentre tres patologías absolutamente diferentes que de golpe y por razón puedan ser tratadas con el mismo tipo de pastillas, ¿no? Desde el punto de vista de la posibilidad de que todos podamos acceder a esos tipos de medicamentos, algunos de ellos están venciendo su patente. ¿Qué quiere decir? Los 10 años de protección que le dan por el hecho de la investigación. Entonces, a partir de que esa fecha caduca la patente del producto,
nosotros, o sea, otros laboratorios pueden, sin haber hecho la investigación que demanda un esfuerzo económico tremendo para el laboratorio, por eso tienen el resarcimiento de los 10 años y algunas veces hasta 12, cuando vuelvan cuando las patentes estén vencidas, de repente por ahí en la Argentina puede aparecer algún laboratorio local, que nosotros tenemos laboratorios de altísima calidad locales, que podrían tranquilamente sacar una de estas glifosinas a un costo mucho más accesible para la gente. Cuando hablamos de glifosinas, para cualquiera que no sepa, hoy por hoy en la Argentina se venden fundamentalmente para tratar diabetes y en menor medida insuficiencia cardíaca, porque digamos hasta acá ha sido simplemente resorte de los cardiólogos y de nadie más, ni siquiera de los diabetólogos, eso de meterse en el terreno de la insuficiencia cardíaca. 2 pastillas puntuales, una es la empagliflozina, la otra es la dapagliflozina. Pueden venir o vienen aisladas o pueden incluso en algunos casos venir combinadas con metformina, que es el tratamiento estándar habitual para un paciente diabético. Bueno, nos están haciendo señales. Vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Bueno, volvemos del corte. Empezamos hablando de los efectos de una medicación que para muchos de nosotros, por haberlas investigado, por haber seguido publicaciones, no son por ahí tan novedosas, pero sí para el público en general, de una medicación con un efecto múltiple en un montón de enfermedades de una prevalencia altísima. Ustedes saben muy bien, nos han escuchado más de una vez, la hipertensión es la segunda en cuanto a incidencia y prevalencia en el mundo occidental, detrás de las caries. Entonces uno tiene que pensar, bueno, si encontré algo nuevo que realmente funcione, es importantísimo. Para que tengan una idea, en el mundo hay alrededor de 531 millones, piensen que de la población total es entre 7.000 y 8.000 de diabéticos. Está bien, no todos están los insulinos dependientes. Y en crecimiento, y en crecimiento. No es que son valores que están estabilizados y están bajando o se mantienen. Y eso sin hablar de las epidemias de obesidad. Entonces, y la insuficiencia cardíaca, si bien es una patología frecuente, la causa de internación más frecuente en realidad en la ancianidad, por supuesto no tiene la incidencia ni de la hipertensión ni de la diabetes. Pero estamos hablando de golpe de una medicación que abarca un espectro muy amplio de enfermedades muy comunes y con mal final, en realidad, si uno no hace los deberes a tiempo. Pero, ¿fue lo único que te impactó? ¿Hay otro tipo de novedades, algún otro tipo de...? Sí, sobre todo en relación al costo de estos medicamentos. Hubo una muy linda charla, los expositores expusieron muy bien sobre hipertensión arterial refractaria, es decir, hipertensión que necesitan más de 2 o 3 o hasta 4 drogas como para controlarlas, con lo cual los costos se incrementan y surgió una discusión entre los panelistas, no los que dieron la exposición del producto, sino de los productos en general, ¿no? Sino había un grupo de médicos que tenían que preguntarle a los expositores. Y uno de ellos hace un comentario, me dice, sí, bueno, está bárbaro, todos estos medicamentos son una realidad, ya son una realidad, se pueden utilizar, se empezaron a utilizar, como dijo Fernando en su momento, para la diabetes, después para la insuficiencia cardíaca, y ahora están viendo también que en hipertensión arterial son esenciales, que son las glifosinas.
pero estamos en la Argentina, dijo, y nosotros no podemos bancar, o la gente no puede asumir el costo. Eso es demasiado caro. Entonces, un panelista, y les hago este comentario porque muchas veces uno piensa solamente en que me cuesta sacarlo del bolsillo el dinero para un fármaco, y uno de los panelistas le contestó: ¿qué es caro, doctor, en la Argentina? Que un paciente, por no brindarle el mejor tratamiento que nosotros podemos darle, tenga un accidente cerebrovascular y quede con una secuela de por vida. Usted pregúntele a ese paciente que hace una secuela de ACV si no le dieron el medicamento caro, que supuestamente era caro, y está postrado y condenado de por vida a vivir en una silla de ruedas o con asistencia, etcétera, etcétera. Para la salud pública es carísimo. Eso es una cosa. Entonces, ¿qué se tienen que implementar? Si estas drogas son útiles en otros países y que se pueden usar en otros países, digamos, porque los otros países tienen un poder adquisitivo, en general estas drogas se manejan en valores de dólares, convertidos a pesos, son muchos pesos para comprarlos, pero bueno, en otros países tienen accesibilidad porque cobran en dólares otra cosa y la cobertura médica es mejor. Entonces, lo que van a tener que hacer, evidentemente, acá se subsidia de todo. También van a tener que subsidiar estos nuevos fármacos, porque yo, paciente, no, ahora me pongo la vereda enfrente, si yo fuera paciente, quisiera recibir el mejor tratamiento posible. Y si la parte económica no me lo permite, yo, como Estado, tengo que acompañar a ese paciente para que tenga el mejor tratamiento posible. Eso es lo que haría un país normal. Correcto. Detalle. Háblame un poquitito de otra droga. Nosotros en su momento, unos cuantos años atrás, hicimos un estudio. Ese estudio se llamaba Paradigm. Ese estudio buscaba una nueva droga en insuficiencia cardíaca severa. Cuando digo severa, significa un grado de deterioro tan grave del corazón que 50% de los pacientes están muertos dentro de los 2 o 3 años siguientes. A mí, cuando me presentaron el estudio, dije: no puede ser, no es lo que yo veo. No, sí lo veía. Cuando vi los números al final del estudio, me di cuenta que cuando hablaban de insuficiencia cardíaca severa, estaban hablando de algo que era literalmente comparable a un cáncer. Pero de ese estudio surgió una droga que es una mezcla de dos cosas. Uno de esos dos componentes es el valsartán, conocido por una multitud de ustedes como antihipertensivo, porque debe en la Argentina no menos de 17, 18 marcas en este momento. Pero ese valsartán iba acompañado de otra cosa llamada sacubritilo. Uno hacía un test en sangre. Ese test que uno hacía en sangre, que se llamaba BNP, en este momento NT-proBNP, el precursor, que básicamente ese análisis medía una defensa que genera el propio corazón cuando entra en insuficiencia cardíaca. Pero como todos somos en definitiva animales, como todo animal tenemos un ciclo de vida corto relativamente, la misma naturaleza, el mismo organismo se encargaba de destruir esa defensa. Lo que hacía esta medicación era mantener esa defensa en el tiempo. La hipótesis de aquel estudio, el objetivo era demostrar que los pacientes iban a vivir más y mejor. Bueno, fue real. Sí. De hecho, antes fue realmente un cambio de paradigma, como decían, ¿no? A partir de ahí... Yo recuerdo un paciente puntualmente, disculpame y después seguís, un paciente puntualmente que no quiso ingresar en el estudio. Y creo que de la serie de nosotros teníamos, fue uno solo el que falleció. Sí. Este paciente, que no ingresó y se murió en un crucero. Donde no tuvo ninguna atención de nada, porque no tenía nada arriba de un crucero, justo en un momento inoportuno y en un lugar inadecuado. Correcto. Así que me acuerdo perfectamente, porque todos los demás pasaron la barrera que nos planteaba el estudio en cuanto a mortalidad, y que no quiso ingresar en el estudio porque dijo que no porque estaba nada más, estaba en su derecho, pero me llamó la atención que justo fue el único paciente que tuvo mortalidad. Ese estudio entonces lo que pretendía, objetivo logrado con creces, fue demostrar que
teníamos una clara mejoría en la mortalidad, una clara mejoría, cuando hablo de mortalidad por progresión de la insuficiencia cardíaca y por muerte súbita, mejoraban los dos. Y también la calidad de vida del paciente, uno lo cambiaba de clase funcional, como decimos nosotros. Sin embargo, y algo parecido a lo que en su momento pasó con los estudios del Viagra, que no estaban diseñados para tratar trastornos sexuales, aquellos estudios, sino para tratar hipertensión pulmonar, en este caso puntual, esta droga también tenía un efecto adverso, ¿te acordás? Sí. Se comparaba contra, una buena razón para sacar al paciente del estudio es que bajara la presión más que 20 miligramos de enalapril, ¿no? Pero bueno, la conclusión de todo esto, y yo, para que la gente sepa, nosotros estamos hablando de hipertensión, de insuficiencia cardíaca, te pediría que le definas qué es la insuficiencia cardíaca y cuáles serían los motivos por los cuales un paciente puede llegar a una insuficiencia cardíaca. O sea, muchos de los que nos están escuchando deben ser insuficiencia cardíaca, si uno lo tiene que definir mal y rápido, el corazón no está cumpliendo con la función que debe. No está cumpliendo con la función que debe, el corazón debe entregar por minuto una X cantidad de sangre que debe llegar a todos los órganos, llevando lo que se necesita de oxígeno, nutrientes, etc. Cuando se produce una falla cardíaca que impide esto, uno empieza a hablar de insuficiencia cardíaca que tiene diferentes grados. Un grado 4 cuando el corazón falla ya en reposo sin ningún tipo de requerimiento, hasta un grado 1 cuando el corazón falla en esfuerzos importantes, ¿no? De alguna manera en eso definimos la clase funcional. Es un poco complejo porque a su vez la insuficiencia cardíaca la podemos dividir en izquierda y derecha, según la parte del corazón que falle. Uno puede llegar a la insuficiencia cardíaca por un sinfín de razones. Hablábamos de COVID hace poco, un ataque viral puede producir insuficiencia cardíaca, puede producir una miocarditis, dilatarlo, y dentro de esas miocarditis producidas por virus hay tres tipos de evolución: una evolución fulminante, una evolución que no se va a morir, pero queda dilatado y con un corazón funcionando mal por el resto de su vida, y un tercer grupo de un 33% que dentro de 6 meses se recuperó como si no hubiera pasado nada. Una segunda razón es una cardiopatía isquémica, es decir, obstrucciones coronarias manejadas por ahí de una manera inadecuada o con un paciente que llega tarde a una consulta médica o a un sanatorio, llega ya con un infarto agudo de miocardio evolucionado y eso impide de alguna manera o digamos deja el corazón funcionando mal por el resto de su existencia. No tiene la misma calidad que antes. Por supuesto, la hipertensión arterial, algo que por ahí se subvalora en este sentido, pero años de hipertensión arterial mal manejada llevan primero a un corazón cuyas paredes gruesas van a tener requerimientos que por ahí no se le pueden adecuar en tiempo y en forma y finalmente dilatarse. Tengo la impresión que vamos a tener que seguir en otro momento. Programa, así que vamos a un breve corte y prometemos que vamos a seguir hablando de este tema porque seguramente les ha interesado. Así que vamos a un breve corte y continuamos y cerramos el programa. No continuamos, cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final de la emisión de hoy, después del corte, de este breve corte que hemos tenido. En realidad todo este programa fue una introducción, por decirlo de alguna manera, porque vamos a tener charlas en los programas sucesivos donde vamos a hablar justamente de los nuevos efectos de esta medicación, de las dosis, de las indicaciones, las contraindicaciones, mucha tela, digamos así, para cortar en este sentido, de esto y del sacubitril valsartán, de las aplicaciones que puede tener en cuanto a la hipertensión arterial. Así que bueno, nada más que agregar, desearles que tengan una muy linda semana, agradecerles a ustedes la fidelidad de nuestros sponsors y esperarlos dentro de una nueva emisión en 7 días. Bueno, yo quería hacer un agradecimiento muy especial para la gente de JTech, que es una empresa argentina, que es un lujo en cuanto a los aparatos que tienen, son todos de fabricación nacional, con repuestos nacionales, con insumos nacionales, así que para nosotros... ¿Contá qué aparatos? Sí, electrocardiogramas, Holter, presurometrías, después vamos a hablar de eso puntualmente, hasta cardiodefibriladores, han avalado
cardiodefibriladores, así que realmente fue una empresa nacional que ha crecido un montón y para nosotros es un placer enorme tenerlos como auspiciantes a partir de este programa. Los encontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.